¿Qué significa tener un corazón conforme al de Dios? Según el Salmo 51. Cuando el corazón humano se quiebra, cuando el alma reconoce su fragilidad y su necesidad de misericordia, es entonces cuando se abre el camino más puro hacia Dios. De eso trata el Salmo 51. Este salmo, uno de los más conmovedores de toda la Biblia, es la confesión de David después de su caída. Había pecado gravemente, adulterio con Betsabé y el asesinato indirecto de su esposo Urías. El rey, el hombre escogido por Dios, el que había sido ungido para guiar al pueblo, cayó en el pecado más oscuro. Y sin embargo, fue precisamente en ese abismo donde su corazón mostró su verdadera esencia, un corazón conforme al de Dios. Pero, ¿cómo puede un hombre que falló tan profundamente ser descrito de esa manera? ¿Cómo puede alguien que rompió los mandamientos más sagrados seguir siendo modelo de fe? La respuesta se encuentra no en su perfección, sino en su arrepentimiento. David no fue el más perfecto de los hombres, pero sí el más sensible a la voz de Dios. Y eso es lo que significa tener un corazón conforme al suyo. Cuando el profeta Natán lo confrontó, no se defendió, no buscó excusas, no culpó a otros. Solo dijo, he pecado contra el Señor. Y luego escribió este canto que atraviesa los siglos. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Salmo 51, 1. Estas palabras no son solo una súplica. Son el retrato de un alma que, en medio del pecado, todavía reconoce quién es Dios. David sabía que su única esperanza no estaba en sus méritos, sino en la misericordia divina. Un corazón conforme al de Dios es aquel que, cuando cae, no huye de Dios, sino corre hacia Él. Que, cuando falla, no justifica su error, sino que lo entrega en confesión sincera. David no oculta su vergüenza. Reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Versículo 3. Aquí no hay religiosidad vacía ni falsa humildad. Hay transparencia. Hay un alma desnuda delante del Creador. Eso es lo que Dios busca. Porque lo contrario del corazón conforme a Dios no es el pecado, sino la dureza. Muchos no pecan menos que David, pero nunca se arrepienten con tanta verdad. La diferencia no está en el error, sino en la respuesta al error. Un corazón conforme al de Dios no es un corazón impecable, sino un corazón moldeable. No es aquel que nunca cae, sino aquel que, al caer, permite que Dios lo levante y lo limpie. Por eso David ruega: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Versículo 10. Esta es una de las oraciones más puras de toda la Biblia. No pide solo perdón, sino transformación. Pide que Dios cree de nuevo, como en la creación original, un corazón limpio. David reconoce que solo Dios puede hacer un milagro así. En hebreo, la palabra crear, bara, se usa exclusivamente para la acción divina. No se trata de reparar lo que estaba roto, sino de hacer algo completamente nuevo. El corazón conforme al de Dios nace del arrepentimiento que entrega el alma al Creador y dice: hazme otra vez. No confío en mí, confío en ti. Aquí está la clave. Dios no busca corazones fuertes, ni perfectos, ni inquebrantables. Busca corazones sensibles, que se dejen moldear, que reconozcan su necesidad de gracia. El Salmo 51 nos enseña que la pureza no consiste en nunca haberse ensuciado, sino en dejarse lavar una y otra vez por la misericordia de Dios. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Versículo 2. David no pide una limpieza superficial. Pide ser purificado desde adentro, en lo más íntimo. Porque entiende que el pecado no es solo una acción, sino una enfermedad del corazón. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Versículo 6. Un corazón conforme al de Dios es aquel que ama la verdad. No solo la verdad externa, sino la del alma. Es aquel que no se esconde detrás de apariencias. Que reconoce su necesidad, que se abre a la luz del Espíritu Santo.
Y es precisamente en ese reconocimiento donde florece la sabiduría. La sabiduría bíblica no se aprende en libros ni en discursos. Se aprende en el quebrantamiento. Cuando David ora, crea en mí un corazón limpio. Está reconociendo que la verdadera pureza no es una conquista humana, sino un don divino. El corazón conforme al de Dios no nace del orgullo, sino de la humildad. No es el corazón del que dice yo puedo, sino el del que confiesa sin ti, nada soy. El pecado de David fue grande, pero su arrepentimiento fue más grande aún. Y eso es lo que lo convirtió en un hombre según el corazón de Dios. Dios nunca dijo que David era perfecto. Pero sí dijo que era un hombre conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo quiero. Hechos 13:22. Y ese hará lo que yo quiero no significa obediencia ciega, sino disposición total. El corazón conforme al de Dios es aquel que, a pesar de sus caídas, sigue queriendo agradar a Dios, sigue volviendo, sigue creyendo. David sabía que la única ofrenda que Dios no desprecia es la sinceridad. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Versículo 17. Aquí se revela la esencia de la fe. Dios no busca grandes logros, ni rituales impecables. Busca corazones rendidos. Y eso es lo que hace de David un ejemplo eterno. Él se rindió sin condiciones. El espíritu quebrantado no es un alma destruida, sino un alma abierta, sensible, consciente de su dependencia. Un corazón que reconoce que sin la gracia no hay vida. Cuando el corazón se quebranta, Dios no lo destruye, lo reconstruye. Cuando el alma se humilla, Dios no la rechaza, la restaura. Eso es lo que David experimenta. Una misericordia tan profunda que no solo lo perdona, sino que lo transforma. Por eso añade: devuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Versículo 12. El corazón conforme al de Dios no solo busca perdón, sino gozo espiritual. El gozo que viene de saberse reconciliado, amado y sostenido por la gracia. Cuando uno experimenta ese perdón, ya no puede callarlo. Por eso David promete: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Versículo 13. El alma perdonada se convierte en testimonio. Quien ha sido restaurado por Dios no se siente superior. Se siente llamado a compartir la misericordia que recibió. Este es otro rasgo del corazón conforme al de Dios. No guarda el perdón para sí, sino que lo transmite. El perdonado se vuelve portador de gracia. Y es hermoso notar que David, después de su caída, nunca volvió a ser el mismo. No porque fuera menos fuerte, sino porque fue más consciente de su fragilidad. El orgullo fue reemplazado por la humildad. La autosuficiencia por la dependencia. Y la culpa por la adoración. De esa manera, el dolor se transformó en sabiduría. Y el pecado en puerta hacia la gracia. El corazón conforme al de Dios no es el que nunca falla, sino el que permite que el fracaso lo acerque más a Dios. Cada herida se convierte en un recordatorio de su necesidad. Cada caída en una oportunidad para levantarse sostenido por la misericordia. El Salmo 51 nos enseña que la verdadera espiritualidad no consiste en mantener una imagen de santidad, sino en vivir en una relación viva, honesta y continua con Dios. Dios no se deleita en el sacrificio vacío, sino en el corazón que se entrega por completo. Y cuando ese corazón es tocado por la gracia, todo cambia, la manera de orar, de servir, de ver a los demás. Un corazón conforme al de Dios ama lo que Él ama. Y sufre por lo que a Él le duele. Ama la justicia, la misericordia y la verdad. Busca la comunión antes que el reconocimiento. Sirve sin esperar recompensa. Y sobre todo, permanece sensible al Espíritu Santo. Por eso David ruega: no me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Versículo 11. Él sabía que la peor pérdida no era el trono, ni la reputación, sino la presencia de Dios.
El corazón conforme al de Dios teme perder esa comunión más que cualquier cosa. Y cuando la tiene, la cuida con todo su ser. Esta es la gran paradoja del Salmo 51. De un pecado tan oscuro nació una de las oraciones más puras. De una caída tan grande, una de las declaraciones más profundas de fe. Así actúa Dios. Toma lo roto y lo convierte en testimonio. Toma la vergüenza y la transforma en adoración. Toma el llanto y lo vuelve canción. El corazón conforme al de Dios es, en el fondo, el corazón redimido. No el corazón que nunca falla, sino el que permite que la gracia lo rehaga una y otra vez. Cuando comprendemos esto, dejamos de temerle al quebrantamiento. Porque entendemos que en ese lugar, en el silencio, en el llanto, en la confesión, Dios hace su obra más hermosa, recrear el alma. David no terminó siendo recordado por su pecado, sino por su sensibilidad a la voz de Dios. Y esa es la herencia que nos deja. Que aún después del error más profundo, Dios puede levantar un corazón conforme al suyo. El secreto está en no endurecerse. En dejar que la verdad nos atraviese. En reconocer que necesitamos ser creados de nuevo cada día. Por eso este salmo no pertenece solo a David, sino a todos los que alguna vez hemos dicho: Señor, borra mis rebeliones, crea en mí un corazón limpio. Cada vez que un creyente pronuncia esas palabras con sinceridad, Dios responde. Porque Él sigue buscando corazones que se dejen tocar. Vidas que se dejen reconstruir. Espíritus que se dejen moldear. Y cuando los encuentra, los llena de su presencia. Los transforma y los usa para su gloria. Tener un corazón conforme al de Dios es vivir en constante rendición. Es no confiar en nuestra justicia, sino en su gracia. Es buscar a Dios no solo en los templos, sino en las lágrimas, en el silencio, en el arrepentimiento sincero. Un corazón conforme al de Dios late al ritmo del perdón. Respira misericordia. Y aprende, como David, que la mayor grandeza no está en la corona, sino en el arrepentimiento que restaura la comunión. Así, el Salmo 51 se convierte no solo en una oración antigua, sino en un espejo donde cada uno de nosotros puede mirarse. Porque todos, en algún momento, hemos necesitado decir: Ten piedad de mí, oh Dios. Y todos, al hacerlo con fe, hemos sentido la respuesta del cielo: Yo te he perdonado, ahora levántate y vive. Amén.